buenas noches a todo el auditorio de Estudio B. Gracias por estar aquí con nosotras en este primer programa Versus, en donde está Dani Barragán, Adriana Buentello, Luisa Cantú, Meme Yamel. Bienvenidas a todas ustedes a este programa de Versus. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bien, muy contentas. Sí, contentas. Emocionada y nerviosa. Sobre todo nerviosa, ¿no? Porque se siente como una responsabilidad de que la audiencia nos pidió y ya estamos aquí reunidas. Muchas gracias a todos por su buen recibimiento que hemos tenido a través de redes sociales, de todas las transmisiones. Y pues arranquemos con el primer capítulo de Versus. ¿Qué les parece? A darle. Listas. A darle porque recién esta semana empezó el proceso electoral para las elecciones de 2024. Por un lado, tenemos el caso de la exmandataria capitalina Claudia Sheinbaum, quien se convirtió en la candidata presidencial de Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo. Estos resultados del proceso interno de Morena la colocaron en la cabeza por encima de Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López Hernández, Manuel Velasco y también de Ricardo Monreal. Los resultados de esta comisión del Centro de Estudios Estadísticos y Sociales de Morena fueron los siguientes. Claudia Sheinbaum obtuvo el 39.4% y con eso se colocó como la candidata de Morena y sus aliados. De este lado tenemos a Claudia Sheinbaum. Del otro lado tenemos a la oposición, que está Berta. Sí. Quien es Berta Xochitl Gálvez Ruiz, quien representará a la alianza conformada por el PRI, PAN y por el PRD. Su nombramiento para ser la candidata del Frente Amplio por México se dio en medio de toda una serie de polémicas por estas declinaciones que hubo en el último momento de Beatriz Paredes y también Santiago Krill, quienes de lejos dijeron que la preferencia estaba totalmente del lado de la senadora panista. El país ahora va a elegir a estas dos mujeres políticas, pero ¿cuáles son sus fortalezas y sus debilidades? Por un lado, vamos a tener a las periodistas Luisa Cantú y Meme Yamel hablando sobre... Izquierdo, ¿no? De mi lado izquierdo. ¡Ay, mira! Y fue tal cual, del lado izquierdo vienen las aliadas de Claudia Sheinbaum y del otro lado, del lado derecho, vienen las aliadas de Xochitl Gálvez, ¿o no aliadas? ¿O no aliadas? Periodísticamente... Hoy estamos del bando. Hay que aclarar porque si no nos van a cancelar. O sea, en el primer programa ya canceladas. Canceladas, no. Periodísticamente hablando, estamos divididas en esta ocasión, pero ambas. Luego Sandra Cuevas y así también. Entonces sí hay que decir, esto es 100% periodístico. Una tómbola. Aquí la vamos a tener para el siguiente programa. Vamos a arrancar con este programa. Ya vieron la entrada y la introducción que tenemos de este primer capítulo de Versus. Vamos a una cortinilla y regresamos ya con toda la información. Vámonos con este primer round en donde enfrentamos a Claudia Sheinbaum y a Xochitl Gálvez. Vamos a arrancar con el tema de Claudia Sheinbaum. ¿Qué les parece, Luisa Cantú y Meme Yamel? Hemos dividido esto en 3 bloques. En un primer bloque vamos a estar hablando de cómo deciden y cómo llegan ellas a ser las aspirantes a la candidatura presidencial. Entonces, arranquen con esta primera parte. Muchas gracias, querida Perla. Pues yo quisiera poner sobre la mesa para este debate el tema de la intención. Para mí eso es muy importante. Sin como hablar mucho de Xochitl, solo sí quisiera hacer énfasis en que es básicamente una improvisada, ¿no? No le quiero quitar mérito porque estamos hablando de puras mujeres y me parece histórico e importante que vaya a haber una contienda entre 2 mujeres, pero Xochitl viene de la cultura empresarial, es como el echaleganismo en persona. Llega a la política invitada por Vicente Fox, esto me parece muy importante, que es también un total improvisado al servicio de los privados, ¿no? Es decir, eso fue lo que marcó su gobierno, y una figura muy de ruido, mucho más que de sustancia, mucho más que de política tal cual, ¿no? Es alguien que había sido reconocida como la empresaria del año, es decir, si uno busca su currículum incluso en las cámaras, tiene todo del lado privado. Había sido reconocida en el Foro Económico de Davos como líder global, es decir, privado, derecha, ¿no? Claudia es todo lo contrario. Ella llega intencionalmente a la política. Se fue construyendo desde una vida de lucha en las escuelas públicas, pasa por el CCH, llega a la UNAM, es parte de este CEU, del Consejo Estudiantil Universitario, que sabemos impulsó muy fuertemente la primera elección en la que fue electo alguien, y alguien de izquierda aquí en la capital del país, Cuauhtémoc Cárdenas. Bien interesante que a pesar de que tiene este perfil científico,
y lo digo por un perfil que hizo Samuel Adams en Reforma sobre Claudia Sheinbaum, nunca dejó al lado la política, ¿no? Está, por supuesto, su participación en este consejo, pero, por ejemplo, la carátula de su tesis, según este perfil, era una cosa de física que la verdad ni voy a hacer el esfuerzo de acordarme, pero dice 1988, el año que ganó Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Como que es alguien que intencionalmente ha buscado hacer política, ser política, estar involucrada. Creo que mucho de lo que se recuerda ahorita intencionalmente desde los medios de comunicación es su paso por la alcaldía de Tlalpan, pero en realidad, si recuperamos, digamos, 2 décadas de su historia, fue secretaria del Medio Ambiente aquí en la Ciudad de México. Intencionalmente también siempre se recupera, digamos, el segundo piso, pero bueno, también fue el Metrobús, la primera ciclovía, ¿no? Es decir, tuvo mucha política así en el sentido de lo que es su verdadera construcción, digamos, de política pública, que es la movilidad y el medio ambiente. Cuando AMLO contiende por la presidencia y pierde contra Felipe Calderón y se declara presidente legítimo, ella entra en el gabinete legítimo como encargada de defensa del patrimonio, lo cual pues ya nos habla de una cercanía muy importante con Andrés Manuel. Aquí en la ciudad fue la primera generación. Hay que recordar que primero Morena gana en la Ciudad de México, entra a la Asamblea, ahora Congreso y a las alcaldías. Ella irrumpe en esta primera generación en Tlalpan. Y bueno, finalmente es la primera jefa de gobierno electa en la capital del país. Y esto me parece importante porque como que de repente le estamos dando ahora el crédito de ser la primera mujer que probablemente gobierne este país, pero había roto un montón de paradigmas, ¿no? O sea, como que la verdad es que sí se ha abierto camino en todos estos pasos anteriores que escribo y eso me parece importante decirlo. Y bueno, ahora decimos, es Claudia, lo decían las encuestas, pero quizá siempre fue Claudia. Y recapitulando su historia, ella cerró campaña con Andrés Manuel López Obrador en el Estadio Azteca, ella dio el discurso, ¿no? La verdad es que viendo las pistas era obvio que esto iba a suceder y ella lo fue buscando, ¿no? Siempre me parece que tuvo intenciones de hacer política y esto es algo que yo resaltaría, que no hay improvisación, no hay show, no hay bromas pesadas y, digamos, ha llamado la atención desde otro lado y creo que esto es fundamental. Siempre ha querido estar donde hoy está. No fue que como que hay factor sorpresa y llegué aquí porque me vestí de dinosaurio, ¿no? Con todo respeto a su equipo. Sin ofender. Exacto. Con todo respeto. Meme. Yo, o sea, ya que justo Luisa habló como de quién es Claudia Sheinbaum y como la clara diferencia que hay con Xóchitl, yo sí quiero llegar al cómo llegamos a este momento, ¿no? El tema de la campaña. Recordemos que fue todavía en 2021 cuando el propio presidente Andrés Manuel López Obrador abre todo esto de la asociación presidencial. Una asociación presidencial súper anticipada. Estábamos cumpliendo 3 años de gobierno y él ya estaba diciendo, quítate que tenemos muchos relevos. Y lo primero que ocurre, o sea, el momento en donde suena el nombre de Claudia Sheinbaum es de la boca del propio presidente cuando dice en una mañanera en 2021, aquí nosotros tenemos muchos perfiles para continuar con la transformación. Menciona a Claudia, es el primer nombre que menciona, luego menciona a Ebrard, también mencionó a José Ramón de la Fuente, menciona también a Rocío Nale, en ese primer momento que fue a mediados de 2021. A partir de ahí empieza una, digamos, operación hormiga o empezamos a detectar una operación hormiga de un cierto posicionamiento a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno? Estábamos todavía en temas de pandemia. Recordemos que justo en la Ciudad de México ella como jefa de gobierno maneja una estrategia yo no diría abismalmente distinta a la nacional, pero sí se fue por una rama diferente y logra que la Ciudad de México sea una de las ciudades a nivel internacional con una mayor incidencia de personas inyectadas. O sea, de gente que fue más inyectada y eso a nivel internacional. Entonces, lo que pasa, y justo con ese pretexto, empezamos a ver a Claudia Sheinbaum en mañaneras que no eran de la Ciudad de México. Y la empezamos a ver en Campeche, o sea, empezamos a ver que la llevan a diferentes estados y ahí es en donde a todos nos empieza a brincar, ¿no? ¿Qué tendría que hacer la jefa de gobierno de la Ciudad de México en una mañanera de otro estado? Y ahí es cuando se empieza a construir esta narrativa de qué es la favorita del presidente, porque el presidente es quien la menciona primero y es también quien la jala y dice vámonos a las mañaneras y justo con el pretexto de la vacunación, ¿no? De vean cómo la estrategia de vacunación de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum está funcionando, ahora ustedes pueden aplicar la suya. A partir de ahí, esa fue la operación que encontramos. Para muchos se nos hizo evidente que era una estrategia como de posicionamiento. A otros dijeron, está perfectamente justificado por el tema de la vacunación. Pero es a partir de ese momento cuando empezamos a ver una operación hormiga. El segundo momento es
cuando ella ya formalmente, oficialmente se destapa, y eso ocurre año y cacho después. Eso ocurre hasta noviembre del 2022, cuando en un evento en Xochimilco dice, sí quiero ser presidenta. Pero que ella iba a concluir con sus tareas de la jefatura de gobierno, que esa era su prioridad, y listo. Pero ya habíamos estado todo México, un año y cacho antes, viendo cómo aparecían algunos estados, viendo cómo sí tenía una prioridad en la Ciudad de México, pero la invitaban. O sea, ella había aplicado una estrategia tipo la del presidente de no salir de la Ciudad de México porque era su prioridad, pero es a partir de esa mención y a partir que el presidente la empieza a llevar a mañaneras que ella también empieza a salir a eventos, ¿no? Y era muy cuestionado. ¿Qué hacen un evento en Nuevo León, por ejemplo? Y ahí es cuando empezamos a ver como esa estrategia de posicionamiento. Ella se destapa en noviembre del 2022 y entonces en diciembre del 2022 la famosa campaña de espectaculares. O sea, los espectaculares en todo México con la silueta, la coletita, el perfil y el hashtag es Claudia, ¿no? De diferentes colores y con el nombre del estado. Eso creo que fue bastante cuestionable. Bueno, no. Y el momento del Banco del Bienestar. Sí, ¿no? También. Ajá, el Banco del Bienestar. Sí, la manita, exactamente. O sea, claramente cuando vemos a una Claudia Sheinbaum, sobre todo el presidente, con estas actitudes, sí se daba a entender o se tiene esta sensación que el presidente es el que la estaba empujando. Y así es justamente como llega a este momento. Independientemente de que haya hecho campaña o se haya ido a dar la vuelta por todo México, que haya dado un discurso de lo que nosotros querramos, ese momento no se le va a olvidar a la gente. O sea, el que el presidente es el que la empujó, el que el presidente es el que, la manita, el que vemos esa actitud del presidente hacia ella, creo que es para bien la posicionó, para bien la empujó, pero también, y lo veremos desde la oposición, no se lo perdonan. O sea, es como, esa es la razón por la cual se dijo que ella era la favorita. Entonces, vemos esta campaña, por ejemplo, de espectaculares, personalmente creo que completamente innecesaria. O sea, completamente innecesaria, fuera de los tiempos. Ella se deslinda de todo eso, de los espectaculares, de las bardas, como lo hicieron todos. Pero muy tarde también. Pero también lo hace tarde. Exacto, y ya como porque el reclamo era demasiado. Y luego vemos a diputados que simpatizan con Claudia decir, nosotros estuvimos detrás de esto. Y, o sea, discúlpame, pero te pasaste de lanza, ¿no? Te me adelantaste demasiado. Y la pregunta sigue quedando o sea, está bien, están en su legítimo derecho de poner esos espectaculares, pues es su bronca, es su lana. Sí, pero, legítimo derecho. O sea, ellos como simpatizantes, sí, pero políticamente perdón, lo que voy a decir, ya saben que yo soy medio mal hablada, está de la fregada, me estoy limitando. Te hubieras hablado de Xochitl, si vas a ser mal hablada. Sí, ¿verdad? Cámbiame el lugar, no, o sea, sí, o sea, ellos en un legítimo derecho de ciudadanos, políticos, lo que quieras, sí pueden justificar y decir, yo quise ponerla, sí, pero no es, eso lo que no es creíble, porque fue, o sea, solamente 3 levantaron la mano, y no fueron 3 espectaculares, fueron espectaculares en todo México. Igual es el mismo formato, claramente había una estrategia detrás de eso, alguien les dijo, este es el formato, háganlo así. Entonces ella ya llega con esto, y si vemos lo que pasó en la campaña, en realidad Claudia se mantuvo, no subió. Si acaso llegó a bajar un par de puntos, pero no subió. Llegó incluso con mucho más fuerza antes de que se destapara Adán, o sea, antes de que formalmente se destapara Adán y demás. Ella empezó a perder una cierta fuerza interna, pero se mantuvo. O sea, no ganó más puntos ya en la campaña. Y lo que más, insisto y quiero cerrar con eso, lo que más la va a estar como estigmatizando y tendrá que luchar con eso hacia el futuro de aquí a la precampaña y en la campaña, es quitarse eso es que fue la favorita del presidente y por eso está ahí. O sea, ese creo que va a ser su reto, porque aunque no haya sido o sí haya sido entre que estamos en el debate de sí o no, nadie está viendo ni qué hizo, ni qué no hizo, ni si fue a todos los estados, ni si no fue, ni qué dijo, ni qué no dijo. Lo único que se le está viendo en este momento es, o al menos no quienes simpatizan con ella al 100%, es el presidente la puso y por eso está ahí. Pues has puesto un tema en la mesa muy interesante, que es lo que le van a estar reclamando. Ahorita llegamos a esa parte, pero vamos de este lado, ahora con Xochitl Gálvez, ya también con estos datos que nos daban Luisa Cantú y Meme Yamel acerca de Claudia Sheinbaum. ¿Ustedes qué tienen que dar para Xochitl Gálvez? Es una candidata, como decía ahorita Luisa Cantú, no hay improvisación de este lado ¿hay alguna improvisación? Pues absolutamente. De verdad es que es impresionante. Absolutamente. Yo creo que recojo un momento que me llamó mucho la atención. Cuando estaba, ¿se acuerdan que estaban inscribiéndose a este proceso en el Frente Amplio?
y que pues no figuraba, ella sabe que no figuraba Xóchitl Gálvez, y le dice a Marco, al líder nacional, a Marco Cortés, al líder nacional del PAN, yo le había dicho que no, que yo no sabía así como ni qué hago aquí, ¿no? Y pues ya que, entonces ya que se nota que hay evidencia que no, pues se fue algo muy incidental, la oposición no tenía dirección, además de que por supuesto sigue sin tener, a pesar de tener a Xóchitl, no tiene una sustancia, algo, un programa, una estrategia, una ideología en concreto que pueda ofrecer, pero ahora tiene un producto mercadológico que es la candidatura. No hablo de la persona, sino hablo, pues, finalmente de lo que representa alguien como Xóchitl Gálvez, porque representa muchas cosas, y que es interesante el ver que llegó de esa manera, de manera incidental, pero de la mano del presidente López Obrador, porque eso fue lo que la impulsó. Hay que ver que también hay un sector que se siente un poco menospreciado por esta cuarta transformación. Sí. Y hablo particularmente de la clase media, académicos, médicos, científicos, madres buscadoras. Hay un sector que no se siente representado o que se siente incluso decepcionado, y que en algunos casos está en la clase media y son los que a veces empujan ciertos temas en las redes sociales o en algunos, la academia, etcétera, y que ven en Xóchitl Gálvez, cuando no le abren la puerta del Palacio Nacional, es un poco la representación de lo que el presidente no le está dando entrada a ciertos temas. Esa parte me parece interesante porque les dio una narrativa a la oposición, pero es artificial, es decir, no fue creada por la oposición, fue creada por el propio presidente López Obrador, y esta decepción. Entonces, a partir de ahí no sé si ustedes recuerdan a este personaje del Cachas, en este artículo del Reforma. De Reforma. Vas carnal, ¿no? Él no sé qué. Vas carnal. Es que es maravilloso porque encontraron su Vas carnal, ¿no? Encontraron su Cachas en Xóchitl Gálvez. Yeah. Es como la manera de, alguien está conectando con la banda. Alguien está encontrando una conexión. No, las micheladas, sí. Oye, pero esa columna como que dejó traumado a todo el país, ¿no? Todos la recordamos. Pero es que es la parte gráfica, ¿no? De cómo realmente, o sea, literal, cómo realmente existe ese clasismo y esa discriminación, como lo sabemos, pero hay un reconocimiento explícito que es cínico, o sea, o sería cínico si no es porque más bien fue torpe, ¿no? Pero bueno, empezaría con eso, que fue incidental y que es un producto, la verdad, su candidatura, más que de contenido mercadológico. Sí, y yo a lo que ustedes ya comentaban de que era muy incidental, de que era algo improvisado, también tenemos a una mujer que le gusta quedar bien con todo mundo. O sea, ella no milita en el PAN, llega a su puesto en el Senado por el PRD, cuenta con el apoyo de todos los panistas, pero no termina por ponerse esa camiseta, pero también quiere a los priistas y también quiere a los perredistas. O sea, como que cada día que pasa, Xóchitl encuentra una nueva causa a la cual unirse y otro grupo distinto con el cual quedar bien. Entonces, y ya le dio cabida a la ultraderecha también. Hasta la ultraderecha, y como lo vimos el día de que culmina el proceso de Morena, todavía Marcelo no confirmaba que ya no iba a estar en el anuncio del ganador, y ya le estaba echando ojitos, ¿no? O sea, no pierde ni un solo segundo para quedar bien con alguien que le pueda abrir más puertas. Y eso, pues, imagínate si te ponen a un empresario con disfraz de activista, que es Claudia X González, pues obvio se te va a antojar también estar en sus manos, que es una persona que te puede garantizar dinero, que te puede garantizar a 3 partidos y también a todas sus organizaciones civiles que comparten colores, nombres e integrantes, ¿no? Entonces, a Xóchitl Gálvez lo ubico así, ese guiño permanente a la ultraderecha, a la izquierda, y ese discurso que intenta quedar bien con todos, a la mera hora queda mal con todos, ¿no? Y eso es también lo que vamos a ver con Xóchitl, porque sí puede estar diciendo muchas groserías, puede estar andando en bicicleta, puede hacerse la diferente, la que yo soy la que habla las netas, pero pues a final de cuentas, si nos vamos a su currículum, ¿qué es Xóchitl Gálvez? O sea, es simplemente una mujer que entra al gabinete de Vicente Fox por invitación de ese político que ya está pues ya en plena decadencia, no solamente de su condición mental, sino también de la moral, muy, muy clara, sino que
pasa ese episodio de Fox y después nos quedamos con una Xóchitl que pues nadie sabe qué habrá pasado con ella, a diferencia de todo el currículum que ya Bueno, se pasa detallabas por tú de Miguel Claudia. Hidalgo, que en realidad lo que hoy recordamos, perdón, ya me metí. No, también. Exacto, o sea, Justo la figura de Arne. Siempre está está el todo, city manager. incluso Exacto. en este momento Sí, sí, sigue sí. estando con Xóchitl, pero digamos que en una sombra. O sea, como que es su Pepe Grillo. Fíjate, eso es un asunto muy curioso porque termina su asunto en la Comisión de Pueblos Indígenas, que también, perdón por lo que va a decir y a lo mejor va a ser materia de análisis en otro programa, pero sí es una dependencia que no sirve para absolutamente nada. La Comisión de Pueblos Indígenas debería funcionar, debería ser algo muy útil porque este país lo necesita, pero es una institución de mero adorno. Entonces sale lo de la Miguel Hidalgo, que ella se coloca como alcaldesa, llega en 2015 y empieza con esta dinámica de grabar todo, ¿no? Que al final... Que me recuerda a Sandra Cuevas. Que recuerda, exacto, así todo Estaba de ese moda el Periscope, showwoman, ¿no? Decían el ¿no? señor Periscope, o algo así al Arne. No, así, me siento como el abuelo Simpson hablando de... ¿Se acuerdan de Periscope? A ver, hijos míos, parece que fue hace muchos años. Parece que hace muchos Que además ahí Arne había intentado ir como independiente y había perdido hasta con los votos nulos, ¿no? O sea, hubo más votos nulos que votos por Arne, es un dato real. O sea, fíjate que batallan mucho, como estas encuestas de a quién prefieres de candidato del PAN, y la barra del ninguno siempre salía ganando, ¿no? O sea, pero Señor ninguno. sí, la barra inerte. Muy famoso, sí. Bueno, este episodio de la Miguel Hidalgo tiene muchos detalles y lo polémico sin duda es este señor Arne, que publicamos en Sin embargo, que estaba siendo investigado por evasión fiscal. Nos hizo un super pancho, nos quería demandar, o sea, sí, fuertísimo. Yo recibo una llamada de Xóchitl Gálvez así diciéndome, y no sé por qué estás diciendo esas cosas. O sea, imagínense aparte un sábado a las 7 de la mañana, así de, está mal tu reportaje y yo te voy a decir que Arne, ni te metas con él porque es un señor pulcro, cuando... Digo, no se ha explorado muy bien ese episodio, pero ¿por qué sale Arne también de la Miguel Hidalgo? No salió porque fue a otro puesto, sino porque además, lo contradictorio que fueron en la Miguel Hidalgo, se creían los señores de la buena moral, del buen comportamiento, exhibiendo personas. Este asunto, por ejemplo, de las ladies, los lords, pues también fue explotado justo por este tipo de personajes. Xóchitl, Arne, qué combinación tan desastrosa, pero terminan por darle un punto característico a su gestión. Xóchitl llega también diciendo, y yo no me voy a ir, yo me voy a quedar aquí los 3 años, y hace la promesa de donar la casa, ¿no? Sí. Que la casa en Las Lomas en la que vivía, y si termino antes, me la regalo al Colegio Salesiano. Según ella la regaló, ya lo veremos más adelante, y se brinca con el PRD. Como en esta característica que tiene de acomodarse donde sea, aunque el espacio sea lo más alejado a ella se acomoda. Entonces también eso nos habla de una mujer de unas convicciones muy débiles o simplemente carente de convicciones, ¿no? O sea, no hay por ahí un asunto donde la veamos a ella actuar con coherencia política, no. Donde se acomode, ahí está Xóchitl Gálvez. Y al final, con esto termino, pues nos termina pintando por qué es la candidata presidencial. Ella ha dicho que no lo buscaba, que ella quería ser candidata a la jefatura de gobierno, pero puesto que le ofrecen, puesto que Xóchitl va a ocupar, y entonces ahí está, ya como candidata. Pues al final creo que su propia personalidad, su incontención verbal y este asunto de los videos, de hacer todo en el afán de la transparencia, creo que al final puede empezar a jugar en su contra, también como esto que decía del ser tan acomodada en absolutamente todo. Algo que planteaban ustedes ahorita es toda esta parte mediática, ¿no? O sea, cómo las redes sociales, cómo los medios de comunicación, ella misma los utiliza, y no solo ahorita, sino desde cuando fue la jefa delegacional de la Miguel Hidalgo, pero también tenemos del otro lado
lado a una Claudia que estaba más comprometida desde hace muchísimos años, ¿no? Con la política, con temas de este tipo. Hay un papel y algo que están jugando las dos, y Meme Yamel lo decía ahorita, ¿no? El presidente también impulsó la carrera de Claudia Sheinbaum. Por otro lado, también mencionaba Sadri, cómo el presidente también juega, ¿no? Con esta idea. Entonces, ¿qué papel está jugando ahora el presidente con estas dos candidatas? Porque pareciera que las va impulsando, ¿no? Desde un lado a Claudia Sheinbaum y del otro lado a Xóchitl Gálvez. ¿Qué piensan de ello? O sea, justo es lo que iba a decir, porque llegan como en una, no voy a decir igualdad de condiciones, porque no estar en una igualdad de condiciones ya cuando profundizamos en el expediente del currículum y la experiencia de cada una de ellas, pero en esta circunstancia, en el cómo llegan y son candidatas, podemos decir que el presidente es el que estaba poniendo a las candidatas. O sea, el presidente bajó a Xóchitl de la Ciudad de México, donde sí era un poco más competitiva, y deja la Ciudad de México libre y la sube a la presidencial. Porque Xóchitl, eso de que se fue al cerro a preguntarle a su mamá y que la mariposa se posó y dijo, sí, ve y sé candidata a la presidencia, la neta es un pretexto muy conveniente, o es una narrativa muy conveniente. Que nosotros sí le creímos. Yo hablo con las mariposas todas las mañanas, por eso estás ahí, eso explica todo. Pero, o sea, es el presidente el que está poniendo el tiro. O sea, estuvo detrás de la ola que impulsa a Xóchitl, de no haber sido porque el presidente no la recibe y la menciona, de no haber sido por ese escenario, Xóchitl seguiría en la Ciudad de México. Y de no haber sido porque el presidente le levanta la mano a Claudia y le empieza a mover en los estados, Claudia no hubiera, quizás igual se hubiera postulado, pero yo no creo que hubiera llegado con este porcentaje, que se hubiera mantenido con estos números al final de la interna. O sea, es el presidente el que está armando toda esta estrategia política. Nos va a dejar una campaña casi puesta como de jueguen, peléense ustedes. Y en ese sentido, Luisa, o sea, ¿cómo viste también el desempeño de Claudia a lo largo de estos meses, ¿no? Que se les dio la oportunidad de salir a asambleas informativas y desenvolverse. Pues creo que, sí creo que evidentemente el presidente juega un papel muy importante, pero creo que también Claudia había sorprendido ya en más de una ocasión esto que decía, ¿no? Hay que recordar que la jefatura, ser la abanderada, digamos, de Morena para la jefatura de gobierno, también fue porque ganó una encuesta y le ganó a un Mario Delgado, a un Ricardo Monreal, a un Martí Batres, ¿no? No se la perdono. No, exacto. No, pero un poco era eso, como la menos operadora política, la que tenía menos, ¿no? Como colmillo en las calles, fue la que ganó. Entonces yo diría, o sea, sí, pero insisto, ¿no? Sí ha sido como un asunto de paso a pasito el de Claudia. Entonces creo que como que es multifactorial. Sí, por supuesto hay un presidente, pero a ver, si el presidente hubiera intentado impulsar a, no sé, pon X nombre de mujer, tal vez no hubiera sido el mismo resultado que Claudia, ¿no? Entonces creo que es una conjunción de factores. Sí, o sea, es justo, o sea, justo lo que decía, si el presidente creo que es el factor detonante, llamémosle. Él es el que detona el tema. Yo no sé, lo que sí no sé es si hubiera llegado, si el presidente no hubiera adelantado a la sucesión, si él se hubiera hecho para atrás y no hubiera mencionado absolutamente nada, no sé si estos hubieran sido los porcentajes. O sea, de que estaría, creo que estaría. De que tiene con qué y de que tiene también su trayectoria y que tiene con qué pues, jugar las cartas, creo que las tiene. Pero el detonante y el que hace que todo esto sea un movimiento masivo y que la gente se involucre y que todo se vaya, ya sabemos qué pasó, fue justo el presidente. O sea, ese es el papel. Yo le llamaría como la pólvora, el detonante de todo esto. Yo creo que hay como varias características de Claudia que se han notado en esta campaña. Esto que les decía, ¿no? Como lo metódica que es. Yo hice un análisis digital nada más porque ahora se hablaba mucho de si las campañas iban a jugar en el mundo virtual, las redes sociales y demás. La verdad es que Manuel Velasco salía pues bailando con Anaí de repente, ¿no? Digo, Noroña, bueno, le fue muy bien ese video, por cierto, salía sin camisa casi. Sí, estaba su 7%, no le quiten su 7% sin camisa. No, pero ponle la camisa, está muy feo. De la política. O sea, como que había estrategias pues muy de la personalidad de cada quien, Noroña con sus videocharlas ahí en Tepoztlán y pues cada quien muy como a su personalidad. Marcelo Ebrard pues como que tenía muy dominado el asunto de TikTok y de apelar a un público joven, ¿no? Por ahí lo vimos en los conciertos de grupos coreanos y eso que yo no entiendo, pero bueno, él sí le habla a los chavos, a cosas de chavos. Y Claudia tiene, si ustedes se fijan así, una parrilla que cualquier community manager envidiaría, ¿no? O sea, si uno se mete a su YouTube, tiene así sus videos de recorridos, también tiene como esta especie de videocharla. Lo que no sabías de Clau, y es ella, ¿no? Es decir, tiene como todos los videos de TikTok perfectamente organizados, los de Instagram, sus tweets, o sea,
metodología, ¿no? O sea, como que se ve que hay una parte súper planeada. Eso creo que es lo mismo que cuando puso a puras personas científicas en su gabinete, ¿no? Es como su mente funciona de esa manera. Creo que a veces no es lo que más conecta con la gente, la verdad, que fue lo que le pasó a su gabinete, que era como, pues sí sean muy académicos y muy pro y harán cosas de innovación increíbles, pero pues la gente no los quiere tanto porque son difíciles, Porque ¿no? no los entienden. Pepe Merino, No Andrés llegan a Layuz, son gente, la neta, de muchos resultados, pero pues que no conectan tanto con la gente, ¿no? Creo que eso fue como lo que primero se creía que iba a jugar en contra de Claudia Sheinbaum, y por eso también creo que, digamos, de forma un poco machista en los análisis decían, pues por eso le pusieron a Cravioto, por eso le pusieron a Martí Batres, porque sí son como operadores políticos de campo para que la arroparan. Y creo que el momento en el que todo cambió para Claudia, ahora que preguntabas de la campaña, fue con la línea 12. Siento que fue la primera vez que yo le vi colmillo político, ¿no? Por un montón de cosas. Y también nos habla mucho de su personalidad. Por un lado, pues hubo una filtración importante a medios de comunicación. Yo pensé, y justo decíamos, ¿no? Sabrá jugar políticamente como juegan políticamente en este país muy rudo. Yo no digo que esté bien, pero así se llevan. Y empezó a haber esta filtración que culpaba a Marcelo Ebrard. Y la verdad es que fuentes había pocas, ¿no? No digo que exactamente haya sido ella, pero lo supo por lo menos capitalizar a su favor y echar para allá la bolita de lo que ha sido la peor tragedia de su gestión, ¿no? Entonces creo que ahí se le vio un poquito de colmillo y también un poco de personalidad, porque no sacrificó a Florencia Serranía, como debió haberlo hecho. Aguantó. Y la defendió, aunque era indefendible, ¿no? Pero es su equipo, es su gente, lo mismo que Pepe Merino, lo mismo que muchos que han sido criticados por sus formas, la verdad es que también ella arropó. Y creo que eso, pues sí, digamos, la demanda ciudadana es muy negativo, pero el mirar político de equipo es positivo. A mí me gustaría verla y ver en general a todo lo que va a hacer su equipo mucho más involucrados con el proyecto de nación. Creo que en su comunicación de la campaña e incluso en el momento en el que dan a conocer los porcentajes de las encuestas, que por cierto me da muchísima risa que llega, lo decía yo otro día, como cuando es tu cumpleaños, ¿no? Como que quieres así fingir que no, estás súper emocionada, pero no, y justo cuando dice Durazo, bueno, ya vamos a decir los porcentajes, saca de su manita el discurso, ¿no? No venía preparada, pero... Bueno, no estaba lista para recibir este premio. Que lo guardó cuando dijo Manuel Velasco, 73%. Ahí nomás, solo cerrar con eso, que el Instituto de Formación Política de Morena tiene mujeres fantásticas a cargo en operación real ciudadana, o sea, asambleas en las colonias, han invitado ahí a personalidades, o sea, todo lo que te puedas imaginar, filósofos, historiadoras, a hacer este proyecto de nación, ¿no? 30 y tantos foros, está por ahí pues Citlali Hernández, sí. Alina Duarte, como mujeres que generando un proyecto que también van a ser el equipo de Claudia. A mí solo me faltó que volteara a ver las filas. Ninguno de los candidatos aspirantes a ser el candidato o la candidata de Morena volteó a ver el tema más importante, que es la formación de bases. Nadie está haciendo política y politizando. El instituto sí, pero sin ella, ¿no? Entonces creo que eso faltó muchísimo. O sea, yo justo lo que estás diciendo, o sea, el equipo de campaña, toda la estructura de Claudia, creo que Claudia cuando, o sea, justo hablaba de la operación hormiga, me refiero a eso. O sea, todo el equipo que traía, que fue como un equipo que sabíamos que existía, porque sabes que la operación no se puede dar sola, porque sabes que esa estrategia no la vas a hacer sola, sabes que hay un equipo atrás, que fue quizás el equipo de las sombras. Ese es el equipo que la empezó a impulsar. O sea, justamente esa estrategia de cómo mover ahora las redes, a dónde subir, a dónde bajar, cómo organizar todo. O sea, esa estructura creo que la tenían. El cómo se organizaron con estos comités en la defensa de Claudia que salieron, en 2022, antes de que Claudia se destapara, ya existían estos comités en los estados, en donde había, pues, evidentemente simpatizantes de Claudia promoviendo. Pero hay otra cosa que Claudia, jugó a su favor, pero políticamente también pudo jugar en contra. Claudia es la que gozaba del apoyo de funcionarios a nivel federal y gozaba del apoyo goza del apoyo de gobernadores. O sea, entonces si crees que, por ejemplo, los señalamientos de Marcelo, que la Secretaría de Bienestar como pilar de esta administración con los programas sociales y lo de los gobernadores, o sea, sí. No creo que haya sido una instrucción así como, no me imagino a la Secretaría del Bienestar diciendo, ahora todos apóyenla. O sea, no me imagino esa indicación directa, pero sí lo vimos, por ejemplo, la de Baja California. O sea, una funcionaria del área de bienestar, hablando, o sea, en el caso de Adán Augusto, ¿no? O sea, sí hubo una división dentro de las estructuras, no solamente a favor de Claudia. O sea, sí estaban como divididos. Por ejemplo, el sindicato de Pemex con Adán Augusto, ¿no? O sea, veías como que cada quien agarraba. Los gobernadores
gobernadores que no estaban con Claudia era el de Chiapas y era el de Tabasco, ¿no? O sea, su cuñado y al que dejó encargado de la chamba, ¿no? En el caso de Adán. Pero sí había una división y creo que eso pesó. No, o sea, no tengo herramientas, ni tengo cómo probar, ni mucho menos asegurar decir, es que hubo una instrucción de apóyenla. Pero el apoyo era evidente. Laida Sansores, por ejemplo, ¿no? Gobernadora de Campeche. Sí. O sea, Laida, a cada oportunidad que tenía Martes del Jaguar, permíteme, yo le contesto a Ebrard, ¿no? Entonces, sí veías que el apoyo era evidente y creo que eso sí, o sea, eso es una estructura, eso pesa. O sea, porque no lo tenían los demás. No es que no quisieran. Y sobre todo es uso de recursos públicos. Exacto. O sea, eso sí es un problema. Eso es lo que deberían, o sea, si hay acreditaciones, o sea, por ejemplo, el caso de Marcelo, si él tiene las pruebas, creo que sus quejas, algunas, no todas, sí tenían sentido. Algunas quejas sí tenían sentido porque también las hizo Noroña, también las hizo Adán, pero no las pudieron acreditar o no supieron cómo acreditarlas o el partido no respondió. Eso creo que es lo que veremos ya más adelante como en todo lo que resuelve Morena, porque seguro se van a ir a tribunales, particularmente el caso de Ebrard, ¿no? Pero lo que le pesó mucho a Claudia fue ese apoyo. O sea, que ella traía un apoyo desde gobernadores, traía un apoyo, o sea, en el evento cuando antes de que renuncie, que fue como a su informe en la Ciudad de México, o sea, estaban todas las mujeres del gabinete, todas las del gabinete federal, todas las mujeres, estaba Olga Sánchez Cordero, o sea, que ya no es... También por eso la instrucción en la cena de la noche del día después de la elección del Estado de México fue... ya no se metan, fue la petición del presidente. Exactamente, es de ya párenle, porque claramente ahí estaban, o sea, no, y claro, como lo digo, tienen todo el derecho de tener su corazoncito en algún lado y viva México, pero, o sea... Sí, o sea, sí había una cargada. Sí, sepárenme tantito, y eso es creo que lo que también la impulsa. Lo que siento que va a ser, y cierro con esto, el área de oportunidad de Claudia, que ahí es donde quizás Xóchitl, no sé qué tanta ventaja pudiera tener, es un poco el carisma. O sea, Xóchitl no lo voy a describir como la persona más carismática de la historia. No puedes. No puedo hacer eso, no tengo con qué. ¿No? Pero Xóchitl trae como este rollo buena ondita, ¿no? Que aquí ya soy banda y que vengas y aquí ya se la sabe, ¿no? Cámara, o sea, como que trae ese rollo. No es forzado, claro que no es forzado, pero no es suficiente como para que digas, va a impulsar. Pero no, Claudia... Perdón, la gente no quiere que la gobierne alguien que le diga, ¿qué onda? Chido, Claudia no quiere sino alguien que... Bueno, yo pensaría. O sea, es que justo es vamos a ver, o sea... Bueno, lo pasó Vicente Fox, pero la gente se arrepiente. No te cuento mi pueblo. La gente se arrepiente de eso. Y Samuel... Pero, y el Bronco antes. Pero particularmente Claudia tiene un área de oportunidad en la manera en la que se dirige a la gente en los mítines. O sea, lo que creo que le falta es esa energía. Y también, tristemente, seguimos, al menos muchos, haciendo esta comparación con Andrés Manuel. O sea, ninguno es Andrés Manuel. No, o sea, no van a poder ni remotamente acercarse al punch, al carisma, a la energía y a la pasión que tiene Andrés Manuel. Pero creo que, y ahí es, Claudia necesita ser Claudia. O sea, yo he entrevistado a Claudia y cuando se siente cómoda, cuando se suelta, tienes una vibra completamente distinta. O sea, es una Claudia que te habla de una manera muy diferente a como la escuchamos en algunos mítines. Creo que esa es su área de oportunidad. Que no intente hacer algo o que su equipo no la orille o no la lleve a hablar de alguna manera. No, que la dejen ser ella. Porque en algunos videos se siente como... rígida. Que la dejen ser ella. O sea, es una mujer científica que o sea, todo el bagaje que trae atrás, toda su capacitación, todo lo que tiene, creo que es más que suficiente para presentar un proyecto de nación que sea la segunda fase de la 4T. O sea, tiene con qué. Y sabe explicarlo y te lo sabe explicar de una muy buena manera. Pero no necesitan dejarla ser ella. Ella necesita ser ella. Esa es su área de oportunidad. Que pueda comunicarle a la gente de la manera en la que ella se sienta cómoda y que se sienta eso. Porque en campaña, y esto es básico, si tú no conectas con la gente, entonces, o sea, la gente no se va a acordar de lo que dijiste. La gente se va a acordar de cómo la hiciste sentir. Y me quedo con esta parte, perdón, Luisa, para pasar al otro lado, ¿no? Puedo solo decir una última cosa, ya juro que nos callamos en este equipo. Es que es el mismo tema, lo juro. No, ya. No, solo lo de... Ven a quedar juntas. Por favor. Mándenlas. Perdón. No, ya de volada solamente. Adelante. Esto de que o sea, de que, claro, porque también es como un comentario que se escucha mucho de, no sería nada sin Andrés Manuel. Es que está repitiendo las formas, los temas de Andrés Manuel, ¿no?
Ajá, bueno, sí, ese acento sí está raro, pero sí quisiera... O sea, la sí. neta, Claudia de los que mítines, es un dice. fenómeno, Ajá, es Claudia un fenómeno Mítines. que le pasa a mucha gente en Morena. Que pero... no es la Claudia de sus conferencias de prensa, por ejemplo. Sí, pero yo solo quise decir, y porque este podcast de... el de Podemos, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir su nombre. Bueno, el podcast La Base, alguien ayúdame, yo puedo. Ahorita lo... Bueno, Pablo Iglesias, Ujú. de Iglesias. Justo hicieron este mismo ejercicio, no tan chido, pero también discutieron Xochitl, Claudia, y recuperaron un fragmento de Claudia como líder estudiantil en el 86, 8, no sé qué año Sí, es. sí, sí. Digo, que habla como, o sea, sí, la verdad, cero carisma, muerta, viendo hacia abajo, ¿no? Como esto que dices, como muy seria, pero tenía el mismo discurso de los medios de comunicación desprestigian al movimiento estudiantil, a las izquierdas, bla, bla. O sea, la verdad es que quizá, y a mí me pasó personalmente, no es que se parezca a Andrés Manuel, sino que no hemos escuchado otras voces, especialmente las de mujeres, y eso me parece importante decir. Ujú. Perdón. Y ahora sí, pasamos de este lado con Xochitl Gálvez, que las No, veo muy ya no cañaditas. queremos. Ya está, Dani cerró la Yo quiero computadora, decir ya me algo voy. que decía, retomar algo que decía Meme, que me parece sumamente importante y que es el factor López Obrador en que en este momento tengamos a 2 mujeres que se disputarán la presidencia. Yo veo que ese es un tema que es para un análisis muy profundo, que un hombre haya, digamos, sido un factor para que lo que estamos viendo, lo que sucedió tanto ayer y en todo el proceso de Morena y lo que sucedió en la oposición, pues haya tenido lugar. Yo creo que ahí es un tema que me parece súper relevante. Pero yo buscaría también destacar que por el lado de Xochitl Gálvez hay una mezcla muy interesante de lo que por un lado quieren impulsar como pues una representante de pueblos originarios o una representante indígena y no por regatearle su origen. Pero finalmente su trabajo, lo que la ha destacado en los últimos años, pues es más la empresaria y la política, y que aunque haya tenido algunos acercamientos y algunos, porque presume mucho haber sido fundadora de una organización, también de haber tenido pues muchos acercamientos con pueblos originarios, pero creo que su evidencia lo que no le favorece es ella misma, su sinceridad. Tiene esta parte de sí, la personalidad como muy desenfadada, se puede vestir de dinosaurio, puede armar legos o puede hacer un montón de cosas. Encadenarse una silla. Encadenarse en una silla. Sí, le da una personalidad, eso nadie lo discute. Ahora, esa personalidad refleja lo que realmente puede detonar un proyecto de oposición que empiece a cobrar fuerza. Yo creo que ya le vimos dar todo lo que podía. Porque hay temas muy interesantes cuando habla ella en estos foros del Frente Amplio y pues empieza a hacer estas diferencias de incluso la fuerza laboral, ¿no? De si trabajan más en el norte que en el sur, y que después además quiso arreglar empeorando pues todo el tema, porque por un lado normaliza la explotación laboral. Eso me parece que es uno de los íconos de la oposición, ¿no? Tanto una cuestión neoliberal, pero esta posición que supuestamente quiere arropar como una causa de pues, la parte más pobre del país, en la desigualdad social, y lo que hace es normalizar toda esta explotación y además estigmatizar. Ella misma intentando ser representante de los pueblos originarios o de un indigenismo, pues evidencia ese clasismo y ese racismo cuando incluso quiere hacer pasar como a todas las mujeres chiapanecas como tejedoras de telar de cintura. Y digo, bueno, en Chiapas no hay mujeres abogadas, académicas, contadoras, ¿no? Profesoras, todas son, ¿no? ¿No? Ay, ¿no hay mujeres indígenas profesoras? Exacto, sobre todo en Chiapas, que es como cuna del, ¿no? Ahora sede, digamos, de encuentros de mujeres. Entonces eso es una especie de desconexión de la realidad, pero que representa muy bien a la oposición. Por eso digo que ha sido una campaña que se ha sustentado en este trayecto en lo artificial. Creo que además también una de las evidencias claras es esta campaña que le hacen en redes con esta inteligencia artificial, en donde incluso la rejuvenecen, la embellecen, la blanquean. Todo eso creo que es una prueba pero muy explícita
de lo falso que resultan, pues aparentemente las causas. Y a mí lo que me causó un impacto y un shock tremendo fue cuando, pues ya le entregan, ¿no? Como el diplomita, ¿no? Ya es usted, ¿no? La candidata del frente, pues que tuviera Ceci Flores, porque la vimos un mes atrás a alguien como Xóchitl Gálvez halagar las políticas de Felipe Calderón y de la Policía Federal, y que pues de alguna manera ves que Ceci Flores se montan en esta causa y pues está como con este grupo pues que son prácticamente sus verdugos, ¿no? Vivimos esta crisis de inseguridad y toda esta tragedia humanitaria debido a este sexenio tan sanguinario en el caso de Felipe Calderón, y que vemos como una aspirante, y en ese entonces era todavía aspirante, arropa esta estrategia, y ves a Ceci Flores que independientemente de las intenciones que en lo individual ella, Ceci Flores, lo haya tenido, la hemos visto sí buscar en tierra, sí hemos visto una tragedia, y no nada más de ella, de todas las madres en campo, y cómo las autoridades y el presidente López Obrador las ha desdeñado, y pues evidentemente iban a treparse sobre este caso, pero fue creo que una parte súper impactante, pero que creo que no les va a dar necesariamente un incremento en puntos, no creo que les dé para subir mucho más allá de eso, porque creo que sí se ve, y la gente lo sabe, cada vez más artificial cómo está esta mezcla de ideologías que ya platicaba incluso Dani, que pues no da para un proyecto de nación. Sí, creo que también es como mucho de suavizar lo que en verdad son, ¿no? O sea, son neoliberales, son de la ultraderecha, son conservadores, pero en la apariencia no, somos progresistas e incluso somos de centro izquierda, ¿no? Ahorita que es también ya lo de moda, y sí, los programas sociales sí, pero focalizados, no universales, que es lo que mantuvieron durante mucho tiempo, y por eso les ha costado mucho trabajo abordar los datos del Coneval de reducción de pobreza, porque se demuestra que entregar los programas sociales de manera universal sí da resultados, y ellos son los padres de entregar programas sociales focalizados, ¿no? Simplemente a unos cuantos que nos den todos sus datos y nosotros revisar cada 6 meses si se los seguimos dando o no. Entonces es como ir suavizando, o sea, por ejemplo, Xóchitl Gálvez, que ha sido incluso feminista, la cuestión del aborto, ¿no? Sale con el pañuelo verde, pero en la entrevista con El País dice, no, a la ultraderecha le vamos a dar todas las facilidades. Y lo del aborto y su pañuelo verde, no, para esta entrevista se queda en el cajón, pero si para la siguiente sí me sirve, lo retomo de nuevo, ¿no? O sea, cuando le agradece a los señores hombres por su generosidad enfrente del PRD, o sea, creo que fue la plenaria del PRD, que le agradece a los señores hombres por la generosidad de poner mujeres, o sea, de que hoy las mujeres que estaba además ahí vestida de amarilla, recordando además sus políticas de izquierda. Yo sí, o sea, como que se acomoda cada vez el foro, se va acomodando. Justo lo que decías, exacto, ella, ¿a dónde va? que es la casilla que le ponga en la casilla en la que se acomoda. Venía de hacer todo un show por la violencia política de género, y va y le agradece a los señores por abrirle los espacios, ¿no? O sea, y eso pues va a ser la parte de cómo va a funcionar su campaña, que se va a meter en un enredo tras enredo, porque es lo que mencionaba, quedar bien con todos es al final quedar mal con la mayoría. Entonces, por ejemplo, esta otra cuestión también de lo de Chiapas, que también termina por darle en toda la torre a esta política que tenía de yo soy indígena, e imagínense una indígena que vendió gelatinas llegando al poder, imagínense ese título de la primera mujer presidenta y además indígena. En un perfil que le hacen en el The Washington Post se habla de que siempre ella ha sido una outsider, ¿no? Sí. O sea, que no ha estado fuera del sistema. Perdón, pero es una mujer del sistema, ¿no? O sea, siempre ha gozado de esos espacios. Solamente cuando fue delegada de Miguel Hidalgo es cuando la votan, pero ni siquiera cuando llega al Senado. Ahí entra por plurinominal. Únicamente en Miguel Hidalgo es cuando ella busca votos, y ahorita vamos a ver cómo le va. No es tan bien buena señal como llega por el asunto de Beatriz Paredes, porque iba a ser muy interesante ver con cuántos votos o cuánto porcentaje iba a ser la elegida
como candidata del Frente Amplio por México. También le ahorran esa elección como le han venido ahorrando muchas otras. Entonces, creo que este fenómeno Xóchitl al que también nos enfrentamos, sobre todo por columnas de Krause, de Aguilar Camín, que es de verdad, debería ser de risa, pero termina siendo indignante cómo terminan diciendo que es un milagro el fenómeno Xóchitl Gálvez que vino a salvarnos a todos de la dictadura de López. Entonces, sí, o sea, al final, error tras error que ha tenido Xóchitl Gálvez, muchos generados por ella misma, por cómo se refiere a medio mundo, por sus videos, hace rato lo que decía, su incontinencia verbal, o sea, eso va a ser, pero definitivo para su elección, para su campaña, perdón. Entonces, pues vamos a ver cómo le va, pero lo que sí es que le han puesto el camino muy fácil, y eso también creo que es algo que yo quería preguntarles, o sea, ¿qué tanto ven ustedes en este tipo de comentarios que están saliendo de todos lados diciendo, es que es la consentida, es que es la elegida de los señores? O sea, ¿estaríamos hablando de la misma manera si los candidatos fueran hombres y estuviéramos viendo las mismas características tanto con Xóchitl como con Claudia? No, o sea, yo sí creo que no. O sea, porque bueno, los hombres dedazo, y ahí muere. O sea, como que el dedazo y lo institucionalizas y dices, maravilloso, next, lo que sigue. Pero justamente creo que es el reto que tenemos de aquí hacia adelante, tanto como sociedad, porque todavía no, o sea, me tocaba leer comentarios que dicen, o sea, no es por discriminar, pero yo no votaría por una mujer para presidenta. Y yo así, entonces, ¿por qué? O sea, ¿pero por qué? Dime por qué. O sea, pero me encanta, es como cuando alguien te dice, no te vayas a enojar, ¿no? Y después te sueltan el trancazo, justamente, y te enojas. Entonces, justamente creo que el reto ahorita es, en una sociedad como México, que es tan diversa, yo sí creo que estamos preparados para que nos gobierne una mujer, pero sobre todo, y esto es lo que quiero decir, no porque sea mujer. O sea, creo que el tema de género, y espero que esta campaña lo detone así, ya debe de dejar de ser una condición. O sea, porque mujeres como la propia Xóchitl han abusado del tema violencia política de género. O sea, no puedes criticar, lo ha hecho Xóchitl, lo ha hecho Lili Telles, lo ha hecho Sandra Cuevas. No las puedes criticar si eres un hombre, porque entonces violencia política de género. Creo que en esta campaña, más bien no creo, estoy segura, eso ya no va a poder ser pretexto. O sea, no, se van a tener que dar el tiro más parejo y más limpio, porque son dos mujeres que además vienen de ramas, no voy a decir similares, pero sí vienen de una rama, Xóchitl ingeniera y Claudia Sheinbaum doctora, o sea, es científica. Entonces, vienen de una rama en donde tienen con qué demostrar por qué están ahí y que no es un tema de los hombres nos pusieron o los hombres las mandaron. Tienen con qué demostrarlo. De Xóchitl no sé qué tanto se pueda defender. Recuerdo cierta comparecencia cuando estaban ahí no recuerdo si era COFESE para los comisionados, que justo fueron mujeres las que la empezaron a cuestionar y Xóchitl no supo responder lo de los kilowatts. Entonces, y es ingeniera. Y ya me imagino los debates, o sea, ya veo venir los debates en donde se van a dar con todo y creo que tienen con qué echar atrás al menos la narrativa, pero va a ser un reto para México. Es muy interesante ya el camino que estamos tomando en esta plática porque es para ver qué va a pasar ahora, ¿no? Los siguientes meses, lo que viene con las campañas. Ya estamos también acercándonos al final de este primer capítulo de Versus, entonces vamos ya con todo este contexto que nos empezaron a contar tanto del lado de Xóchitl Gálvez como del lado de Claudia Sheinbaum, a hablar sobre qué esperan ustedes también para las campañas, ¿no? ¿Va a haber algo que les recriminen a las candidatas del Frente Opositor y de Morena y sus aliados? ¿Hay algún tema en específico que ustedes consideran que va a ser algo con lo que van a estar luchando cada una de ellas? Bueno, yo puedo empezar. Adelante, Adriana. Me interesa mucho el darle seguimiento a la parte artificial que ha dado origen a este perfil de Xóchitl Gálvez, a esta candidatura, o que además unas campañas, bueno, es que vamos a tener un proceso súper largo, pero aquí es interesante cómo todo lo han, por un lado, dice la oposición que López Obrador polariza, y quienes se trepan, por ejemplo, en estos videos con una narrativa de Star Wars, ¿no? De la lucha entre el bien y el mal. Por favor, que eso no sea lo que veamos ya. Sí, es que yo creo que como justo es la parte artificial de la que yo hablo, no tienen una ideología porque es una mezcla, están buscando arañar cualquier porcentaje, cualquier fracción, cualquier grupo
cualquier segmento del Lo que electorado, pegue es bueno. lo que pegue es bueno. Entonces, en esa dimensión vamos a ver una fabricación, como lo vimos en su momento con Peña Nieto, ayudado de los medios de comunicación. Yo veo que los medios de comunicación están destacando, digo, y en programas tipo donde sale un pariente de Videgaray, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, pero estos programas que son como comedia, pero que tocan e invitan a políticos, pero hay como, ya veo de pronto Chistosos algunos que ya no son personajes que buscan cómo ensalzar a esta candidata, y ahora ya cacharon, Animal Político cachó que en este pasado meeting. evento, en el meeting, hay una fotografía manipulada que difundió Xóchitl Gálvez. O sea, ya ellos hicieron un estudio en donde están viendo, ¿no?, con diferentes tecnologías, cómo copian segmentitos para que se vea como que está súper lleno el ángel. Entonces, creo que con la inteligencia artificial, que es un poco como también incluso lo que la representaría o lo que ella misma ha buscado como dejar entrever que sería parte de sus políticas, la parte tecnológica. Ahí es donde se está viendo reflejada la artificialidad, tanto de estos videos en donde la blanquean, la rejuvenecen, la embellecen, donde además le ponen yo le llamo estos elementos candy candy, ¿se acuerdan? Así como la música para llorar y como tienen esos videos como esa música y esa ondita como candy candy que me parece muy manipulable. Es como cuando en los medios de comunicación te ponen lamentablemente temas de violencia y le ponen la música donde ya estás juzgando a la persona señalada, etcétera. Bueno, eso me parece que... Ese juego de emociones. Ese juego de emociones que está terriblemente mal en los medios, pero que también en la política le está dando pues una narrativa, ¿no?, entre esta lucha entre el bien y el mal, y que en realidad te das cuenta quienes se están polarizando, porque además tienen un vacío ideológico, pues son ellos, ¿no? Y Dani, ¿no crees, por ejemplo, en ese sentido de lo que cuenta Adriana, que esto sea también un factor para que explote o conecte Xóchitl con otras personas? Porque al final de cuentas, si siguen empleando este tipo de elementos, pues es porque terminan todavía pegando con la gente, ¿no?, con muchas personas. Entonces, ¿crees que esto sea benéfico para Xóchitl Gálvez y para la campaña? No sé, yo siento que todo lo que pueda sumar al elemento central de la campaña que podría apostar es el odio contra AMLO. O sea, esa va a ser el asunto central de la campaña de Xóchitl, utilizando Star Wars, utilizando la musiquita más dramática o la más tensa. O sea, en el centro va a estar el discurso anti-AMLO, porque eso es lo que termina uniendo a la oposición. No tienen convicciones, no tienen ideologías, cambian de estrategia un día tras otro. El asunto que se ha mantenido es el ser anti-AMLO, y la gente también les ha respondido a eso. O sea, gente que votó por AMLO, gente que ha sido anti-AMLO desde siempre, ahí va a estar con ellos. Entonces van a hacer uso de lo que se les ponga enfrente. Eso es lo que no nos queda duda, incluso aunque sea sucio, ¿no? O sea, lo de los medios no es menor. Xóchitl va a contar con toda un sistema de medios muy poderosos, porque ese es un balance que igual hacemos después, pero los medios más importantes de este país, los de más impacto, están intocables. O sea, tienen la misma fuerza que la que tenían hace 6 años. Entonces, va a haber una campaña muy intensa desde ahí, con todos los intelectuales, con todos los periodistas, que abiertamente, porque también eso es otro factor, hay periodistas abiertamente a favor de Xóchitl, en contra de Xóchitl. Entonces ya no va a haber por qué intentar tapar u ocultarlo. Ya están los bandos ahí puestos, entonces tienen los medios, tienen a los intelectuales, tienen a los periodistas y tienen el dinero. Eso también es un asunto crucial, porque pues a lo mejor hay una ultraderecha que sí se va a ir con un Verástegui o con quien sea, o no vota o está escondida, pero sí hay una ultraderecha y también una clase alta que va a apostar por Xóchitl. Entonces, por eso nunca se les debe menospreciar, porque no solamente son personas que puedan estar ahí escondidas, no, son personas con dinero. Entonces, va a ser una campaña muy poderosa, sí creo que muy sucia. Lo de la foto de las personas photoshopeadas en el Ángel de la Independencia es el inicio, es apenas una probadita, pero tienen dinero, tienen los medios, tienen a las personas, y pues Claudia se va a enfrentar a una campaña muy fuerte, y ojalá lo haga pues con una unidad en su partido, ¿no? Sí. O sea, porque si no, sola aguantar todo esto que se viene encima está complicado. Ahí sí puedo nomás adelante apuntar rapidísimo.
O sea, lo de Star Wars, además, perdón, porque, o sea, es una comunidad importante en nuestro país, hay que decirlo. Hay mucha gente fanática de Star Wars. No, pero torpe a todas luces. A ver, entra Santiago Krill como Obi-Wan Kenobi. Tenía una misión, que era cuidar al niño, güey. Y Anakin se convierte en Darth Vader, ¿sabes? O sea, es como... Y luego él, no sé, o sea, como que en la trilogía vieja... Sí, bueno, sí, entonces AMLO es su padre. Anakin. No, o sea, lo que digo es... y luego termina justo como fantasma en el desierto, ¿no? Entonces, o sea, Krill, quieres tantito, güey, ¿sabes? Como averigua cuál es el personaje que te están dando, pero bueno. ¿Quién le va a Y pagar lo la de terapia medios, de Krill? y lo de los medios... compartiéndolo. Ajá, mano, oye, se ve que no las vio, ¿no? Pero bueno, sí está difícil. Bueno, nada más ahí como en defensa de Star Wars, porque igual un poco con lo de Ceci Flores, ¿no? Digamos... no es culpa de Star Wars o de las buscadoras, sino de la oposición que se monta en esto, ¿no? Entonces, eso me parecía importante. Y el tema de los medios, yo solo diría, sí están intocables, pero sí hay un contrapeso y por eso estamos aquí sentadas, ¿no? O sea, es verdad que están igual que siempre, pero ahora hay más voces. Y eso creo que jugará en las campañas. Yo nada más no quisiera dejar de hacer un balance que mi conciencia me deje tranquila, digamos, completo de Claudia Sheinbaum. En lo que nos preguntabas de qué le van a reclamar, sí creo que el tema del Repsamen es un tema, digo, línea 12 evidentemente, pero ya hablamos de eso. El tema Repsamen, sí había responsabilidad del INVEA y de la SEDUBI de Mancera, por supuesto, pero también de la Alcaldía de Tlalpan. O sea, ahí creo que ese tema es uno que va a cargar del que sí se ocupó, digamos, cuando ya llegó a la jefatura de gobierno con todo lo de, digamos, a diferencia de Mancera, que no entregó nada de reconstrucción y el fideicomiso de sus aliados en la Asamblea Legislativa se perdió, hasta donde yo sé. Claudia sí, a través del comisionado Cravioto, entregaron y por lo menos se reunieron, ¿no?, con las familias. O sea, creo que se ocupó del tema, pero es algo que va a cargar sin duda. También creería que el tema de haber perdido la ciudad, aunque ahí perdido sí lo matizaría, porque además hay datos, digamos, que sí nos permiten ver que ya había una decadencia del encanto con la izquierda en la ciudad. Las encuestas siempre son, digamos, difíciles porque puede la gente mentir ahí, ¿no? Pero hay un dato que es muy claro. ¿Con qué popularidad salió el anterior a ti? Mancera jamás en la vida hubiera ganado con un 63%. Eso era la popularidad del anterior. Sí. Ebrard ganó por la popularidad que le dejó AMLO, Mancera por la que le dejó Ebrard, y Claudia tuvo a su pesar y en su contra, digamos, a la última izquierda anterior, ¿no? Que, bueno, ya creo que ni deberíamos decir izquierda, la verdad, no, lo que pasó ahí con... Sí. Ajá. Entonces ahí yo diría, esas dos creo que van a ser muy fuertes, y sí el tema de víctimas de desaparición y feministas. Víctimas de desaparición porque ¿para qué te peleas con esos grupos? Por ejemplo, con cosas tan mensas como, bueno, no mensas, o sea, como tan fáciles para ti de ceder, claro, y que hubieran significado el mundo para quienes están reclamando espacios y visualización, ¿no? Y sobre todo ella que entiende muy bien el tema de los espacios públicos. Ahora que decíamos que fue parte de este CEU, del Consejo Estudiantil Universitario, fueron la primera gran marcha después del 68 que tomó los espacios públicos. A ver, lo de la Rosalía y eso nos parece como soft, pero no es soft, ¿no? Sí, el espacio público es una batalla. Entonces, ella lo sabe y lo entiende muy bien. Fue a la cárcel por eso. O sea, estuvo metida en el bote por, o sea, horas. No tenía ese dato, pero wow. ¿Horas? Sí, esa me la dijo, cuando la entrevisté me lo dijo. O sea, justo cuando estaban haciendo las protestas estudiantiles, o sea, que estuvieron pintando y todo, de los jóvenes en una época donde sí reprimían las marchas. En una época donde sí reprimían las marchas, o sea, fueron a meterla al bote y fue Rosario Ibarra la que la sacó, a ella junto con los jóvenes que detuvieron. Pues con mayor razón, ¿cómo no entiendes la importancia de apropiarte de un espacio, de la intervención del mismo, de una antimonumenta, ¿no? O sea, creo que eso... Que le servía a ella. Pues que la pudo haber... capitalizado. Es que suena muy feo, pero sí. No, es que sí. O sea, pero te haces de aliados. Distinto. Te haces aliados y te ahorras problemas, eliges tus batallas. Exactamente. Esa pudo habernos sido una batalla. Y lo que dices, en vez de ser una puerta cerrada a los grupos que más te necesitan, es una puerta abierta. Creo que eso también, y los grupos feministas, que es verdad, el feminismo está en un momento complicado. Los feminismos, quizá debamos decir. Sí. No, porque incluso ahí, híjole, yo ya... Otro programa que sí, diga. luego le entramos a eso. Pero sí creo que también ha sido torpe en sus respuestas y en su apertura a muchas que tienen demandas muy urgentes y muy legítimas. Y que eso lo está ocupando ahorita Xochitl Gálvez, ¿no? Con lo que mencionábamos. O sea, al final que de también cuentas, es más fácil ser oposición que gobierno. Claro. En ese sentido. Ajá. Sí, claro, que lo termina utilizando al final de cuentas, porque justo le cerraron la puerta a ciertas causas y lo que lanza el tuit esta semana, ¿no? Diciendo, a ti también te falló el presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces, ¿cómo...? Aquí cabemos todos. Sí, aquí cabemos a ver qué recoge, a ver qué recoge, a ver qué... Sí, y en ese sentido
un meme, por ejemplo, en tus conclusiones también, ¿cómo ves esta figura del presidente Andrés Manuel López Obrador? Que tú lo planteabas desde que arrancamos esta plática, ¿no? Cómo Claudia Sheinbaum se puede deslindar y desligarse totalmente de esa figura y crear una imagen por ella sola. Es para terminar con broche de oro. Es para que me cancelen, gracias. No, no es cierto. Si Claudia pudo separarse del presidente en tiempos de pandemia, o sea, que era un tiempo de crisis, en donde dijo sí al presidente adelante, pero yo me voy a ir con esa estrategia en la Ciudad de México, y el presidente la termina respaldando con esa estrategia, creo que tiene perfectamente, sabe el camino, cómo hacerlo. Yo solo insistiría en eso, que sea ella. Lamentablemente hay algo que pasa, no sé si les ha tocado, pero cuando entrevistas o cuando tratas con algún académico o científico, tienen ya una manera como muy estructurada de hablar y de decir y de conducirse, que a veces al grueso de la población no los entiendes, o sea, te hablan como con términos que dices, Entonces, ese es un reto que, o sea, no es exclusivo de Claudia, es un reto de la academia en general. Conozco pocos académicos que tienen esa manera de conectar con la gente y de poder traducir lo que ellos dicen, así como que te hacen el Google Translate, como que tienen esa capacidad, son muy pocos, y diría contaditos con las manos. Y ese es el reto de Claudia. O sea, en realidad el reto de Claudia para separarse del presidente es ese, ser ella, encontrar el camino de que la gente sienta lo que ella siente, justo lo que hacía cuando era estudiante, o sea, de generar ese impacto emocional que sí es necesario, porque esta es una máxima de todas las campañas políticas. La gente se queda con cómo la hace sentir. Y si la hiciste sentir, si la hiciste vibrar, si la hiciste emocionar, se va a acordar de lo que dijiste. Y eso es algo que Andrés Manuel sabe perfecto. O sea, ese es el sello Andrés Manuel, que todo lo que dice lo siente de verdad, de corazón, y te hace, o sea, a veces hasta cuando dice algo que no te quieres reír, te ríes, porque tiene como esa chispa, pues. Entonces, Claudia lo que necesita es dejar claro cuál es su estilo, o sea, quién es Claudia, pero desde una manera completamente honesta, sin querer como a ver a quién jalo o con quién, porque no le queda y no tiene por qué hacerlo. Y particularmente, o sea, creo que ya lo decía cuando veamos los debates, algo que Xóchitl yo no creo que suba más de cómo está en este momento. Por mucho que vaya a 500 entrevistas con López Dóriga y con Adela y que le digan que es el fenómeno de la nación, no va a subir más. Porque el momento en el que va a empezar a bajar son los debates, lo decía Luisa. La gente podrás caerle muy bien, y sí, qué padre, qué chido. Pero cuando estás hablando de quiero que una mujer gobierne, sobre todo cuando estás hablando de una mujer, la gente se va a poner más ruda. Y eso también es un reto como sociedad. La gente se va a poner más ruda. No va a querer una mujer que se ría cada rato o que diga, ay, perdón, eso... Que se pinte o no se pinte. Exacto, que se pinte o no se pinte, que se viste o no se viste. Lo que quieren es, ¿cómo va a tratar, por ejemplo, supongamos que en Estados Unidos, en un utópico, queda Ron DeSantis como presidente? ¿Cómo va a tratar Xóchitl con Ron DeSantis? Yo no me imagino esa escena ni de broma. O sea, no ya me la puedo imaginar. Crearme una imagen. No, o sea, no puedo. O sea, yo me imagino a Xóchitl como de sí, señor, lo que usted diga. O sea, en esa dinámica de sí, señor, lo que usted diga. En una Claudia, sí veo una Claudia diciéndole, no, hasta aquí. O sea, pintando una raya completamente legal y neta. O sea, ¿qué queremos? ¿A otro Peña Nieto, pero ahora en mujer? O sea, alguien de que a cada rato estamos haciendo memes, que a cada rato estamos, es que lo que quiso decir no fue esto, pero dijo esto, es que las micheladas como una hermosa estrategia para erradicar los homicidios dolosos. O sea, ese tipo de cosas son las que nos ha dejado Xóchitl. De Claudia, si se dan cuenta, lo que hemos estado debatiendo es sus hechos, qué puede o qué no, qué es lo que, pues si hay ciertos escándalos, si hay ciertas polémicas detrás, cómo las va a enfrentar. En el caso del presidente, ¿qué figura va a jugar en este momento en la campaña? El presidente se tendrá que hacer atrás, o sea, ya lo dijo, ¿no? Como de ya, ahora sí, entrego todo, pero aún así es la figura de Morena. Y creo que como sociedad nosotros también tenemos que empezar a separar eso. Hay muchos que todavía no. El obradorismo también de la cuarta transformación, ¿cómo separas eso? Eso sí, es un reto. Exactamente, y ahí es en donde, y cierro con esto, Operación Cicatriz. O sea, el reto de Xóchitl va a ser congruente. Intentar que en los debates no se la vayan a fregar, porque va a debatir con una mujer que sí sabe lo que es un kilowatt. Por ahí decía Xóchitl, quiero ver qué dice Claudia sobre el cambio climático, a ver cuál es su estrategia. Pues va a tener una estrategia y una idea y una opinión. Fue secretaria de Medio Ambiente y logró bajar las incidencias de las emisiones tiene de carbono. participación en un premio Nobel por eso. Exactamente. O sea, yo no sé qué va a decir Xóchitl al respecto de esto. En el tema de... probablemente. Y a la fregada las instituciones. No sé. En el caso de Pemex, por ejemplo,
Claudia estuvo en la defensa del petróleo con el presidente y de la reforma energética. ¿Qué va a decir Xóchitl? O sea, claramente sabemos que en datos, en debates, en datos duros, en un enfrentamiento cara a cara, Xóchitl va a empezar a bajar, porque ahorita esta euforia de Xóchitl, sí, no sé qué, yo no sé cuánto le va a durar a un sector de la población que presume tener todos los posgrados del universo y tener una preparación académica que los hace superiores a los demás. Yo no sé cuánto van a durar levantando a una mujer que no va a aguantar un debate y que va a terminar muchas veces diciendo, bueno, sí, pero no, o sea, espérame. Que todo lo va a justificar diciendo, no hay que ver colores, somos México, ¿no? Exacto. Y entender que la inteligencia artificial no vota. En México, o sea, gracias a Dios todavía no llegamos a ese momento, deberemos llegar en algún y tendremos que hacer ese programa de los votos electrónicos y digitales, ¿no? Pero aquí todavía se vota en papel. La inteligencia artificial no vota, por mucho que hagan supermontajes, es que vean cuánta gente llegó al ángel. Yo quiero ver a esa gente en las urnas, no en el ángel. O sea, ese es el punto. Las redes, la clásica, la máxima de los bots no votan y tampoco llenan eventos. Esa es la máxima. Y la oposición nos va a querer vender, justo lo que decía Adri, nos va a querer vender un escenario en donde vean cuánta gente llegó, aunque tú tengas un video de que está vacío. Es que eso es un montaje. O sea, te van a vender esa idea como para intentar levantar a Xóchitl como lo hicieron con Fox. Que todavía Fox se la creían un poco. Pero la van a querer levantar con una inteligencia artificial que no va a dar resultado en las elecciones. Y Claudia va a tener que pues encontrar su yo interno o demostrar quién es y lograr unificar a ese obradorismo que quizás no está de acuerdo con ella o que no la quería o que no era su candidata, pero unificarlos en cuál es mi propuesta, cómo vamos a darle seguimiento a la 4T. Esa es la manera. O sea, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Porque ya es el momento de empezar a poner sobre la mesa cuál es el camino para continuar con la 4T y ahí es donde tendrá que Pero ojo también la porque base. sin la mañanera, que no puede utilizar la mañanera el presidente, porque todos estos años ha sido un contrapeso la mañanera para estos medios. Sí. ¿Cómo Claudia se va a enfrentar a ese aparato? Lo tendrá que hacer. O sea, tendrá justamente, según, va a hacer sus mañanas. Que no sé, también sale seguido en portadas de medios. Pero que yo sí, digo, luego, o sea, ajá, Sí, el país, y la ya sabes, estrategia ¿no? de esas esta fue revistas como que la uno de nunca Adán. conoce. Y luego en Sí, como la de Televisa, Adán, ¿no? espectaculares, camiones. Pero no las creo que se portadas, compare o con sea, la estructura mediática que ha tenido la oposición, ahora la oposición, es que yo no estoy con la ahí. construcción de un Peña Nieto, no, toda esa telenovela yo la sigo viendo, por ejemplo, ahora en el tema incluso hasta de la inseguridad. O sea, como antes sabíamos que había pacto, porque los que hemos trabajado en medios sabíamos que no podíamos, habían firmado un pacto para no pasar nada de violencia y ahora cualquier cosa, hay noticieros en donde no pasan otra cosa que no sea pura violencia y Noticieros eso de no se nota veía. roja. Por supuesto que eso además también ayuda a una percepción completamente distinta. Entonces, por más que haya estas revistas de líderes y que estén los carteles o los espectaculares, creo que no se compara con todo el aparato mediático que va a tener Xóchitl Gálvez y cómo le va a hacer frente sin una conferencia mañanera, porque el presidente va a buscar también la manera de apoyarla sin sin que esté sancionado diariamente por el INE, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que lo va a hacer con los datos. Yo creo que lo va a hacer con datos. O sea, aquí el tema es dato mata montaje. Y aquí es cómo lo van a comunicar. O sea, la estrategia es cómo lo van a comunicar de este lado para competir con el desplegado de lana que van a hacer del otro lado. O sea, dato mata montaje. Pero Y también, y por último ya, perdón, Perlis. este programa va a ser a partir de la próxima semana de 3 horas. No, o sea, ¿qué tanto va a ayudar Xóchitl a la campaña de Claudia? O sea, también ella misma puede ser su propia enemiga. Eso es sin duda. Ya están los puntos sobre la mesa. Sí, queremos aquí todo el programa de 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero ya llegamos al final. Muchas gracias, chicas. Gracias. No, gracias a sí, ustedes, muy buenas gracias. respuestas, todo. Creo que espero que la gente ya ahí nos diga qué quieren escuchar. Ya escucharon este primer debate, Xóchitl ¿Qué contra... personajes? ¿Qué ¿Quién personaje? sigue? Xóchitl Ustedes contra pónganlo Claudia. sobre la mesa. Arrancamos con esta serie de programas de Versus. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Cris Rodríguez, que nos está ayudando. Aquí no hay team ganador. Usted va a elegir. Nos van a separar en la próxima. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y yo quiero agradecer nada más a la persona que nos reunió.
Claro. Alberto Rodríguez fue la persona que nos puso en un tuit ahí, ¿por qué no hacen algo? Muchas gracias, Alberto. Aquí estamos y creo que no solamente para Alberto, para toda la audiencia de cada una de nosotras, aquí estamos y de Sin embargo y de todos los medios en los que estamos, síganos, va a estar muy bueno, suscríbanse a Estudio B, compartan esta liga y también déjenle me gusta a esta transmisión. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Gracias a Luis Rodríguez también.